El tema de la reforma fiscal es un tema ya bien debatido en la República Dominicana en cuanto a su importancia. Sin embargo, esta reforma fiscal tiene que ser producto de un pacto fiscal, que su espacio idóneo para la discusión pudo haber sido el Consejo Económico y Social. Lamentablemente, este Consejo Económico y Social está ahora mismo acéfalo y no tiene la credibilidad que tenía en los tiempos de Monseñor Agripino Núñez Collado. Ahora mismo este Consejo Económico y Social está prácticamente inoperante y lamentablemente esto va en detrimento de lo que sería un buen pacto para una reforma fiscal donde fuese abordado por el sector productivo, el sector laboral, el sector social de la República Dominicana y de esa manera tener una legitimidad en la representación intersectorial que converge en el territorio nacional. Un pacto fiscal o una reforma fiscal debería incluir la participación de todos los dominicanos que vamos a pagar impuestos y también decidir la distribución de esos impuestos. Para hablar de reforma fiscal tenemos que tener claro que no solamente se trata de una reforma impositiva, sino que debe ser una reforma fiscal integral. Y esa reforma fiscal integral conlleva lo que sería una revisión del tamaño del Estado. No es posible que el presidente de la República esté prometiendo todavía a estas alturas la creación de nuevas instituciones en el Estado, cuando lo que debería estar es disminuyendo el número de instituciones y agrupando algunas instituciones bajo una cobertura integral. Por ejemplo, en el sector de la construcción tenemos ahora mismo alrededor de 4 instituciones que hacen lo mismo, que construyen. Construye el Ministerio de Obra Pública, construye el Ministerio de Turismo, construye el Ministerio de Educación, construye el Ministerio de la Vivienda y a cualquier otro que se le ocurra por ahí la idea de desarrollar proyectos de construcciones de obras del Estado también lo hace. No es posible que estemos hablando de la creación de representaciones de ministerios en el exterior, al margen de la Constitución y de las leyes. O sea, tenemos que revisar el tamaño del Estado. La República Dominicana no puede seguir creciendo en instituciones, abultando nóminas para el pago de salarios, pero también de algunos que no son bien identificados. Tenemos que hablar en una reforma fiscal también de la calidad del gasto. Costo-beneficio. Por ejemplo, sectores marginados que deben ser incluidos con un aumento significativo en la inversión social, no generalmente aparecen en los presupuestos general de la nación para el año fiscal. Por ejemplo, el sector de la discapacidad, el sector de los envejecientes, el sector niñez y otros sectores que obviamente representan una población vulnerable, no tienen presupuesto para realizar sus operaciones y sus funciones. Hay que revisar qué porcentaje de lo que se recaude por concepto de impuesto o de presión tributaria, eso iría a garantizar que los dominicanos reciban agua potable en sus hogares. Tenemos un alto porcentaje de la población que supera el 50% que no recibe agua potable en sus hogares. El sistema de desagüe pluvial, sanitario, la agricultura, la tecnificación de la agricultura y muchos otros temas que todavía tenemos deuda pendiente con ellos. Todo eso tiene que ser puesto sobre la mesa para una reforma fiscal y revisar bien las letras pequeñas que se ponen en esa reforma. O sea, no podemos seguir pensando en una reforma fiscal solamente para aumentar impuestos y la presión tributaria. ¿Por qué razón? Bueno, vivimos en un país donde el ciudadano tiene que agenciarse sus propios servicios básicos con sus recursos. Por ejemplo, la salud, agua potable,
sistema sanitario, energía eléctrica. O sea, todo eso el pueblo tiene que asumirlo con sus propios recursos, porque el Estado no le garantiza una inversión de calidad que él pueda pagar los impuestos y recibir como retribución plena lo que significa el pago de los impuestos. O sea, ojalá que el gobierno, al pensar en una reforma fiscal, no esté pensando como hemos hecho con los últimos gobiernos que hemos tenido, de buscar la ruta más corta y abocarnos a una reforma impositiva solamente para aumentar la base de los impuestos, para las recaudaciones, y pensando en la presión tributaria, pero solamente para engrosar el presupuesto de pago de deuda y del funcionariato del Estado dominicano. Ya la clase media deprimida y abusada no aguanta que se le aumenten los impuestos más. Y cuando hablamos de aumentar los impuestos a los empresarios, es lo mismo que decir que le vamos a aumentar los impuestos a la población deprimida, porque estos no pierden. Y cada vez que el Estado le aumenta los impuestos, esto se traduce en costo del consumo final. O sea, que al final quienes lo pagan son los más pobres, los que menos reciben ingresos en el país. Creo que esta discusión tiene que ser abordada fríamente,